Buenos días, tengan todos ustedes aquí, los que están aquí reunidos en esta hermosa mañana, y también todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Hemos alabado, hemos adorado a nuestro Dios, y ahora vamos a entrar al mensaje de Dios para el pueblo, la palabra. Vamos a recibir este mensaje porque es alimento para nuestra alma. Es la que nos motiva para seguir adelante y para aumentar nuestra fe. El título del mensaje de esta mañana: ¿cómo puedo encontrar a Dios? Hoy en día la gente anda de aquí para allá buscando a Dios. Lo buscan en diferentes lugares, en diferentes formas, en diferentes religiones, y andan brincando de aquí para allá, porque muy dentro de ellos sienten la necesidad de Dios. Porque recuerden que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y que así como el cuerpo necesita el pan para seguir viviendo, así también nuestro espíritu necesita de la palabra de Dios para seguir viviendo. Eso el mismo Señor Jesús dijo, que no solamente de pan iba a vivir el hombre, hablando de un futuro, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si se dan cuenta, y esa palabra empieza hablando de futuro y luego termina hablando de presente. O sea, dice, no solamente de pan vivirá, es el futuro, sino de toda palabra que sale. Está en presente de la boca de Dios. Y eso es lo que vamos a analizar esta mañana. ¿Cómo puedo encontrar a Dios? Vamos a leer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, y vamos a empezar en el versículo 7. No sé si sus Biblias tengan el tema de lo que habla el capítulo 28. Jeremías capítulo 29, verso 7. Dice que es carta de Jeremías a los cautivos. Ese es el título de la carta. Quizás diga, bueno, hermano, ¿y eso qué tiene que ver? Esa carta fue aquella que estaba en cautivo el pueblo de Dios. Era para ellos. Pero déjame decirte que no tan solo era para ellos, porque la palabra de Dios es espiritual, y a nosotros nos concierne lo espiritual. Toda la creación de Dios está en cautiverio, está encarcelado por el pecado, y el único que paga el precio y nos saca de las cárceles de prisión es Jesucristo. Por eso Jesús mismo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
El pueblo judío se sorprendió The Jewish people were amazed de que les dijera que serían libres. for him telling them that they were going to be free. Y le dicen, They asked him, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. "We've never been anyone's slave. ¿Cómo dices tú que seremos libres? What do you mean we're going to be free?" Ahí es donde Jesús dijo, And that's where Jesus said, de cierto les digo, I tell you, truly I tell you, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. that anyone that commits sin is enslaved to sin. Y dice, y el esclavo no queda en casa para siempre. And the slave doesn't always be. El hijo sí. The son does. Así que si el hijo les da la libertad, So if the son sets you free, serán verdaderamente you libres. will truly be free. Jesús vino a hacernos libres de la esclavitud del pecado, Jesus came to make us free of the a romper esas cadenas de atadura que a muchos nos tenían y a otros todavía los tienen, to break the chains that hold us down, that many of us had and some still have, atados al pecado, that are tying us down to sin. a las drogas, al alcoholismo, Drugs, a la alcohol, pornografía, pornography, a la avaricia, a la idolatría to y idolatry, tantos pecados so many other sins que rodean that surround al ser humano. the human beings. Y digo que rodean porque And I say surround al que se ha quedado libre del pecado, because those that have been set free from sin, el diablo no lo deja y lo rodea. the devil never leaves them alone and Le disfraza el pecado surrounds them, and he disguises sin, haciéndoselo ver algo bonito. making it seem as something that's nice. Y es donde cae el hombre. And that's where men fall. Y también la mujer. And women as well. Entonces, qué importante es It is very important que nosotros escudriñemos las for us escrituras. to study the scriptures, Que nuestro oído esté atento al mensaje que Dios nos da. for our ears to be very tuned into hearing the message that God. Porque hoy en día oyes muchos mensajes. It's not maybe you hear many messages. Y hoy a través de la lectura te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo ahorita. And today through the scripture we'll notice what we're talking about here. Vamos a dar inicio a la lectura. We're going to read chapter 29, verse 7. Capítulo 29 de Jeremías, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendrán ustedes paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no los engañen sus profetas, sino que están entre ustedes, ni vuestros adivinos, ni atiendan a los sueños que sueñan, porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré, despertaré sobre ustedes mi buena palabra, para hacerles volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscan de todo su corazón. Y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y haré volver a su cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profeta en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de sus hermanos que no salieron con ustedes en cautiverio.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y les daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no han escuchado, dice Jehová. Oigan pues palabra de Jehová ustedes todos los transportados que envié desde Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Masías, que les profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de sus ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Y a Samaías de Nelam hablarás diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, y a todos los sacerdotes, diciendo: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues de la casa de Jehová, de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Ananot, que les profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia: largo será el cautiverio, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: envía decir a todos los cautivos: así ha dicho Jehová de Semaías de Nelam, porque les profetizó Semaías y yo no lo envié, y les hizo confirmar en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo castigaré a Semaías de Nelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice Jehová, porque contra Jehová han hablado rebelión. Ok, aquí todo lo que leímos lo quise leer para que entiendan la secuencia de todo lo que Dios mandó a decir al pueblo que estaba en cautiverio, porque se habían levantado muchos falsos profetas que profetizaban en el nombre de Jehová. ¿Y qué cosa les traían? Mentira. Y por esa mentira que les traían esos profetas, los que los escuchaban alcanzaron la maldición.
Por eso en esta carta Dios manda y advierte That's why in this letter that God informs que debemos de tener cuidado that we need to be careful y ver and see si el profeta if the prophet es de verdad un profeta de Dios. is truly a prophet of God. Hoy en día Nowadays, el profeta the prophet es representado por el pastor, is being represented by the pastor. porque Dios hablaba al profeta y el profeta al pueblo. Because God spoke to the prophet and the prophet to the Y hoy Dios And today, God habla al pastor, speaks to the pastor, le da el mensaje gives them the message que debe de dar. they need to give. Pero si ese profeta o ese pastor, que es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, But if that prophet or that pastor no fue llamado por Dios, is not called by God, va a profetizar mentiras, they will prophesy lies. va a profetizar de su propio pensamiento. They will prophesy by their own thoughts and intellect. Y es ahí donde acarrea la maldición para todos aquellos que le obedecen, que le escuchan. And that is where they'll bring curse to those who listen to them. Aquí, a través de la lectura que tuvimos, Here through the scripture we saw, podemos mirar todo esto we see all of these things que se está viviendo en estos that tiempos. are being lived in these times. Muchos falsos pastores que Dios no los llamó. Many false prophets that were, Y como Dios no los llamó, since God didn't call them, no te van a dar mensaje de Dios they will not give you a message of God. que en sentido espiritual That in a spiritual meaning, no te van a dar el alimento para tu alma, they will not give you a blessing to your soul. no te van a aumentar la fe, They will not add on to your faith. porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Because faith comes from hearing the word of God. Y al escuchar ese tipo de personas, And while hearing those types of people, tanto en aquel tiempo and back in those times, como en este tiempo, and the days of today, nunca van a poder alimentar al pueblo de Dios. they will never be able to feed the people of God. Y por lo tanto no van a poder encontrar a Dios. And therefore they will never be able to find God. Por eso aquí So here, dice él bien claro, he says very clearly, dice, y me buscarán y me hallarán. Lo acabamos de leer ahorita, ¿se acuerdan? remember we just read it. Dice, porque me buscan de todo su corazón. And we shall seek me and find me because you only seek with all your heart. 13. El verso 13. En el versículo 13 lo dice bien claro, está hablando Jehová. Says very clearly God is speaking. En el verso 12 empieza diciendo, Well, actually, it starts on verse 12 saying, entonces me invocarán "And you will call upon me, y vendrán y orarán a mí, go and pray to me, and y yo les oiré. Y me buscarán y me hallarán, you will seek me and find me. porque me buscarán de todo su corazón. You search for me with all your heart." ¿Por qué es que la gente Why is it that people no tiene paz? don't have peace? Lo acabamos de leer también aquí, donde dice que Where it Él says es nuestra paz. that He is our peace. Vamos a poder estar en paz We will be able to be in peace si creemos if we believe a Dios. in God. Recordemos que Jesús es el príncipe de paz, Isaías 9:6. Jesus is the Prince of Peace. It says that in Isaiah 3. Y por esta razón And for this reason, es que hay mucha gente it is that many people que no tiene la paz, that don't have que no recibe el alimento that espiritual, don't receive the Spirit, que no encuentra a Dios that don't find God porque no lo busca de todo su corazón. because they don't seek them. They seek Porque nunca le han enseñado cómo encontrarlo. because they have never been taught how to find Him. Porque es Dios mismo el que nos enseña cómo buscarlo. Because it's God Himself who teaches us how to
Jesús dijo, nadie puede venir a mí Jesus said, no one can come to me si mi Padre no lo trajera a if mí. my Father doesn't send them to me. Y Dios lo hace por medio de sus siervos, sus profetas. God does that. He brings it to him. He brings us to him through his prophets. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo When we come to God por escuchar el Evangelio, through listening to the scripture, ahí empieza nuestra nueva vida. that's where our new life begins. Y necesitamos And we need ir siendo perfeccionados to continue to be perfected por aquellos que Dios puso, que Él llamó. by those that God has called. Eso lo encontramos en Efesios 4, versículos 11 y 12. Son textos claves. In the book of Ephesians. Dice el verso 12, el 11, que Dios llamó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y It maestros. says that there it says that God called prophets, evangelists, apostles, Y el verso 12 dice para perfeccionar a los in santos. order to perfect the saints. Pero cuando nos predican un evangelio rebajado, But when they teach us a diluted message, un evangelio por milagros, a message through miracles, es cuando nos extraviamos that's when we fall behind. y no podemos entender And we can't understand que nuestra fuente de poder that our source of power y capacitación and our capabilities depende de Dios depend upon God. y también And also, de sus siervos que Él puso. that depends on his servants that he placed. Es ahí la importancia. That's where it's important. ¿Quién te está instruyendo? Look, who is teaching ¿Quién te está you? predicando? Who is preaching to you? Porque si no es un siervo de Dios, Because if it's not a servant of God, déjame decirte que vas a pasar muchas tribulaciones, then let me tell you, you will go through many tribulations. vas a pasar hambres, You will go through hunger. escasez de muchas cosas. You will go through needs. Eso lo vemos hoy en día. We can see that in many days today. Hay muchos cristianos que sufren We pobrezas, see many Christians that suffer enfermedades, poverty, sickness, derrotas, defeat, vergüenzas embarrassment, y muchas tantas calamidades and many calamities porque no obedecen a Dios. because they don't listen to God. Vamos a ver qué nos dice Joel, We're going to read the book of Joel. el libro de Joel. Y vamos a leer en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 12 y 13 y el 25 a 27. Joel capítulo 2 versos 12 y 13 dice así: por eso pues, ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Qué nos está diciendo aquí el profeta Joel? So what is the prophet Joel telling us here? Que Dios That God nos está pidiendo is asking us que nos conviertamos a Él to turn to him con todo nuestro corazón, with all our heart, con ayuno. with fasting. Ya saben que es ayuno. We all know what fasting Es donde mucha gente le cuesta. which is one of the hardest things for people to do. Jesús venció a todo, Jesus defeated everything, no porque era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios, not because he's the Son of o God, Dios también, porque Jesús es Dios. or not because he is a God, because La Escritura dice que Jesús se despojó de su trono, Scripture says that Jesus let go of de his su power, poder y su gloria, of his power
y vino a humillarse, And he came to humble himself, a hacerse hombre, making himself a semejanza de pecado igual que nosotros. vulnerable to sin just as us. Él no vino con poder. He did not come with power. Él adquirió aquí el poder He acquired power here por la obediencia through obedience al Padre. to the Father. ¿Cuándo es que Él adquirió el poder? When is it that he acquired the power? Cuando Jesús fue bautizado, When Jesus was baptized, cuando salió del agua, when he went out of the water. dice la Escritura Scripture says que hubo truenos y relámpagos en el cielo there was thunder and lightning in the heavens. y que se oyó una voz That a voice was heard del Padre. from the Father. Este es mi Hijo amado, This is my beloved Son, en quien yo tengo complacencia. in which I am happy. ¿Dirá así tu Padre de ti? Does your Father say that about you? ¿Que eres su Hijo amado y que se complace porque eres un hijo obediente? That you're his beloved Son and that he's pleasing you? Tanto el Padre genético, el que te engendró, Just as your genetic father, como el Padre de los espíritus, o sea, Dios, just as the Father of your spirit, which is God, dirá lo mismo, que se complace en ti por tu obediencia. will he say the same thing that he's pleased in you because of your obedience? Dice la Escritura que vino el Espíritu Santo Scripture says that the Holy Spirit came y se posó sobre Jesús. upon Jesus. En ese momento dice la Escritura que empezó su ministerio. That moment, Scripture says, is when his ministry began. Y en ese momento And in that moment, fue el diablo a tentarlo. the devil began to tempt. Dice la Escritura que estuvo 40 días y 40 noches Scripture says that he was the y 40 Jesús ayunó. and 40 nights fasting. Por la obediencia y el ayuno, Because of his obedience and fasting, el Espíritu Santo vino a posar en él, Scripture came to live upon him, dándole el poder para vencer todo giving him the power to defeat que se levantara en contra de la palabra de Dios. that might rise against him and the word of God. Es ahí cuando nosotros podemos vencer. That is where we can defeat. Por eso dice aquí el profeta Joel: That's why the prophet says here, conviértanse a mí con todo su corazón, come to God with all your heart. con ayuno. Oigan, ahí pone el ayuno. El ayuno es muy importante, hermanos. Fasting is first because it's very important. El ayuno es ese sacrificio en tu carne Fasting is a sacrifice que tú le ofreces a Dios. that you are offering to God. Y el ayuno no es que digas, bueno, voy a ayunar 5 horas. And it's not fasting, say, for 5 hours. Porque el ayuno de los judíos Because the fasting of the Jews, era un ayuno de un horario, un límite que tenían. they had like a limit of the amount of time. Llega el grado que te impones To the point to where your body y ya no es un sacrificio. gets used to it and it no longer is a Dios sacrifice. quiere un sacrificio. God requires a sacrifice. Acuérdense que Él dijo, si te piden que camines con Él 1 milla, ve 2. Remember, Jesus said that if they ask you to walk, O sea, sacrifícate otra milla. sacrifice another mile. Si te dan en una mejilla, volteales que te den en la otra. If they slap you in one cheek, place the other. O sea, no estaba diciendo literalmente que le dieras, sino So it wasn't literally speaking of it literally para que te golpearan, for you to get beat. sino que dando a entender que estés dispuesto a sufrir, But meaning that for you to be willing to suffer, soportar el agravio to support the beatings. y dejar en las manos de Dios el juicio. Place in the hands of God the judgment. Entonces, que se conviertan, dice acá, verso 12, So it says, con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. turn to him with fasting, weeping, and with mourning. Luego en el verso 13 dice, rasguen su corazón And then on verse 13, y no sus vestidos. rend your
Porque los judíos, Because the Jews, cuando ellos se dolían, when they were hurt, ellos rasgaban sus vestidos. they would rag their clothes, tear their clothes apart. Pero muchas veces no era de corazón. But many times it wasn't because they meant it. Y por esa razón les dice aquí, rasguen su corazón That's why it says here to rag your y no clothes, sus vestidos. not your garments. Y conviértanse a Jehová su Dios, Return to the Lord your God, porque es misericordioso y clemente, who is gracious and merciful, tardo para la ira y grande en misericordia, to anger and great in kindness, y que se duele del castigo. and he relents on doing harm. ¿A qué padre So what father le gusta likes estar golpeando y golpeando a sus hijos? beating their child? ¿Qué padre se goza pegarle a sus hijos? That rejoices in beating their child? Yo creo que nadie. I don't think any parent in their right mind would. Uno lo hace porque tiene uno que disciplinarlos, pero no porque uno se goce. We do it because we have to discipline them, not because Así es Dios. and God is in the same way. Dios no quiere que pases hambres. God does not want you to be a Dios no quiere que estés en He tribulaciones, doesn't want you to be a en tribulation esclavitudes. in slaves. Lo leímos en el otro pasaje que dice que tiene pensamientos de bien para nosotros, We read that in the other passage where it says He has thoughts of kindness. pero debemos buscarlo. We have to seek Him. Por eso dice Él que lo busquemos. That's why He says to seek Him. Hay un pasaje donde dice, mientras pueda ser hallado. There's another verse that says, while He to be found. ¿Cómo lo vamos a encontrar? How are we going to find Him? Es lo que estábamos viendo aquí, ¿verdad? Por eso, ¿cómo puedo encontrar a Dios? Es el título del mensaje. That's what we're reading today. How can we find God? En el verso 25 a 27, ahí mismo, 25 and 27 of the same chapter. dice así: y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Oigan, fíjense lo que dice Dios. Cuando nos convertimos So when we come to God, de todo nuestro corazón, all of our hearts, cuando nos duele when we hurt de corazón in our heart, ver a un pobre, ver la injusticia, a poor person, más en estos tiempos, cuánta injusticia vemos or so in this con el gobierno much precisamente, injustice with the government, que estés dispuesto a sufrir por Dios. be willing to hurt for God, to suffer for God. Dice la escritura que el que al pobre da, a Jehová presta. Scripture says that those who give to the poor are lending to God. Y hoy en día la gente pobre la miran por debajo, los ignoran. People look down on the poor and they're ignored. A eso a Dios no le agrada. God is not pleased with that. Cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestros bienes y nuestra propia vida When we are willing to sacrifice our goods and our own life para glorificar a Dios, to glorify God, haciendo el bien, doing the good things, es cuando Dios va a ser glorificado that's when God will be glorified. y es cuando Él te va a bendecir grandemente. That's when He will greatly bless you. Es lo que estamos leyendo en el verso 25. That's what we just read out, verse 25. Y les restituiré So I will restore los años que comió la oruga. the years of the swarming locust. ¿Cuánta gente no ha estado años y años y años sufriendo? How many people have been suffering for years and years and years? Hacen negocios y fracasan. They do businesses, Trabajan, no les rinde el dinero. they work, and money does not last. ¿Por qué? Why? Porque buscan a Dios en religiones. Because they seek God in religion. Buscan a Dios al escuchar a sus profetas So that they o can sus hear apóstoles their prophets or their o sus pastores pastors o sus sacerdotes or priests o sus ancianos or their o elders sus or maestros. their teachers. Porque todos esos nombres que les di, así les nombran las diferentes religiones a sus líderes. I just gave
call their leaders. Y esa gente nunca es prosperada. And those people are never prospering. Pero cuando se convierten a Dios de todo su corazón, But when they come to God with all their hearts, es cuando Él dice que va a restituir los años, o sea, todos los años que ya sufriste that He'll restore all of those years. por ser necio a la palabra de Dios, The years you suffered from being against God, por creer más a tu falso pastor o sacerdote o apóstol believing your false prophet antes que a la palabra de Dios. or the word of God. Cuando tú tomas esta actitud de creer de todo tu corazón, When you take this attitude of believing, Dios te va a restituir. God will restore. Y dice el And 26, it says on verse 26, comerán hasta saciarse you shall eat plenty and be y satisfied. alabarán el nombre de Jehová su Dios, Praise the name of the Lord your God, el cual hizo maravillas con ustedes. who has done worthless wondrously with you. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. My people shall never be put to shame. ¿Oyeron? Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. My people shall never be put to shame. Pero hay que pasar por un proceso. But you have to go through a process. Yo les decía desde un principio, yo pasé lo mismo. As I said, from the Yo era fiel a mi religión, I went through no era these- fiel a I Dios. was faithful to my religion and not God. Yo buscaba las cosas I materiales, seek the earthly things, creyendo que estaba bien con Dios. that I was in the right with God. Y así hay muchos todavía. Many people are in that same. Y si estás oyendo este mensaje en las redes sociales, And if you're listening to this, es para que te des cuenta it's for you to think about que las cosas en Dios and see that the things of no son como tú lo God piensas aren't as you think, o como te dicen esos falsos or predicadores, as those false prophets and people, esos falsos pastores, false teachers. como lo hizo en el pueblo donde empezamos la lectura, al pueblo de Dios. People of God did it from the first starting reading. Y dice que no va a ser avergonzado su pueblo. His people shall not be put to shame. Porque esa gente que vive Because those people that live creyendo a su religión, creyendo a sus líderes, believing in their religions and their leaders, pasan vergüenzas, they go through a son humillados. lot of embarrassment. Y les digo porque nosotros, yo con mi familia lo vivimos. And I tell you because I with my family lived these, Se burlaban. we were mocked. Yo iba a un lado, iba a otro, y Dios me llevaba a muchos lugares. God would take me to many places. Y se burlaban de mí, de mi familia. We were mocked, my family and I. Pero cuando tú But when rasgas tu corazón, give your heart, cuando tú buscas a Dios de mañana, tarde y noche, you seek de God corazón, evening and night with all your heart, lo vas a hallar. you will find Him. Y te va a restituir todo aquello que se te quitó por ser necio, And He will receive infiel a tu religión. all of those things that were taken from you because you were unfaithful to Him. Ahora ya no paso vergüenzas, Now I no longer, porque aquí se cumple la promesa. this is where the promise is fulfilled. Aquí podemos ver, yo se los testifico, I am testifying to you que Dios es fiel a sus promesas. that God is faithful to His promises. No nos falta nada. We aren't in need of anything. Podemos tener una casa nueva, We can have a new house. podemos tener un carrazo del año 2, We can have a brand new car waiting to de lo mejor. the best things. Pero Dios sabe But God knows que el deseo de mi corazón the desire of my heart no es tener esas grandezas, aunque lo puedo hacer. is not to have those things even though I'm able to. Porque Él me bendice de muchas formas. Because He blesses me in many ways. Porque su palabra es fiel. Because the scripture is faithful. Él nos ha restituido todo aquello que nos comió la oruga, el revoltón y todas esas plagas. He has restored everything that all those things have taken away. Y ya no somos avergonzados. We are no longer ashamed. Si estás siendo avergonzado todavía, eres un siervo de Dios de verdad, If pero you're, eres fiel a tu religión. because you're being faithful to your religion, Yo te invito I invite you
a que busques a Dios de todo tu corazón to seek God with all your heart, y que deseches toda esa enseñanza podrida, doctrina de demonios que tienes, to take away all of those teachings that aren't right in your brain, para que Dios pueda establecer cosas nuevas, so that God can establish all the new. para que Dios te regenere en el conocimiento, God to be able to de Él. regenerate you in His knowledge, no en el del hombre. not in the knowledge of man. Y entonces vas a ver And then you will be able to see que todo aquello que has perdido, that everything that you have lost, Dios te lo va a recompensar. God will compensate to you. Pero tienes forzosamente But you forcibly have to obedecer a su palabra. obey His word. Esto es lo que nos está hablando aquí el profeta Joel. So this is what the prophet Joel is telling us here. Muchas veces nosotros Many times nos dedicamos a predicar, a andar haciendo muchas cosas por Dios, we dedicate time to do all the things for God, pero nos olvidamos de Dios. forget about God. Hay muchos que están llenos de muchas actividades para la iglesia de Dios, There are many who are filled with many activities for the church, pensando en trabajar en las obras de Dios, dicen ellos, thinking about working in the works of God, as they say, pero nunca but they le dan tiempo give, al de la obra de Dios, que es Dios. give Him the work, which is Y God. primeramente debemos de buscar de Dios. And we primarily have to seek God. Y Él nos va a ir diciendo en su tiempo qué es lo que debemos de hacer. Will be telling us in His timing what we have to do. En el momento que nosotros nos convertimos a Cristo, In the moment that we come to God, recibimos el poder del Espíritu Santo receive the power of the Holy Spirit, y entonces podemos vencer todo. and then we can defeat everything. Porque la misma Escritura dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en todo el mundo. Scripture says, greater is the one that's within us than that's in the world. Y la Biblia dice que el que está en nosotros Scripture says that the one that is in us es Jesús, is Jesus. es el Padre It's the Father, y es el Espíritu Santo. and it's the Holy Spirit. Allá en San Juan 14:21 dice, In the book of John it says, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. that whoever has my commandments, Y mi Padre le amará. they are the ones that love me, and my Father will love them. Y yo le amaré And I will love them, y me manifestaré a él. and manifest myself to them. En el verso 23 dice, Then on verse 23 it says, el que me ama, mi palabra guardará. that those who love me will keep Y mi Padre le amará. and my Father will love them, Y vendremos a él and we will come to him y haremos morada en él. and live in him. Es ahí donde estamos seguros We are sure que cuando verdaderamente guardamos su palabra, that when we truly keep his le mostramos a Dios que verdaderamente lo amamos we're showing God that we truly love him. y el poder de Dios viene a nosotros, The power of God comes to us, que no nos deja caer, and it won't let us fail. no nos deja debilitar, It won't let us become weak. no nos deja padecer. It will not let us go. Tienes poder, tienes alimento, tienes todo lo que Dios quiere darte a ti, That God wants to give you. así como tú quieres darle lo mejor a tus hijos, ¿o no es cierto? So just as you want to give what's best to your child. ¿O qué padre es aquel que desea lo malo para sus hijos? What father is it that talks ¿Qué padre es aquel que tiene grandes riquezas y su hijo anda mendigando por allá? What father is it that has great riches but lets their kids be needy? Muchas veces pasa It happens que andan por allá mendigando, that the kids are over there pero es porque no quieren someterse because they don't want to come into al Padre. and submit themselves to the Father. Jesús nos ilustra eso en la parábola del hijo pródigo. Jesus tells us that in the parable of the prodigal son. Ahí vemos claramente cómo el hijo le pide su herencia a su padre That the son asked his daughter y se va y lo gasta por allá todo. and went and spent it all. Y ya que se quedó sin nada, And after he was left with nothing, es cuando entonces valora a su padre. that's when he actually realized
Dice la escritura que él llegó a ser un cuidador de cerdos. Scripture says he went to take, ended up taking care of pigs. Imagínense, después de tener riquezas, If you realize how much it meant that he had so many riches, tener que andar lavando allá el lugar de los marranos. after all of that, he ended up having to clean the pig's pen, Algo vergonzoso. which is something that is very shameful, humiliating. Pero tuvo que llegar hasta ese extremo He had to go to those extremes para poder valorar y reconocer que su Dios in order to value o que su padre tenía todo. father had it all, Y que los trabajadores de su padre vivían mejor que él. and that the workers of his father were living better than he was. Y hoy en día Nowadays, es lo mismo. it's the same thing. Hay muchos que de verdad aman a Dios, There are many who really love God, pero no se quieren someter a su palabra don't want to submit themselves to His word, y se van por allá en el mundo a divertirse con lo que ganan. and they go out to the world and have fun with what they earn. Cuando vienen los sufrimientos y calamidades, When suffering and calamities come, cuando se dan cuenta que ya no tienen nada, when they realize they have nothing left, es cuando entonces valoran. that's when they value. Entonces se dan cuenta que solamente en la casa de su padre They realize that only in the house pueden tenerlo todo. they can have it all. Así hay muchos cristianos. Many Christians are in that way. Andan sufriendo porque no quieren obedecer la palabra. They're suffering because they don't want to. Y hasta que no pasen And until they don't reach a point por el lugar de los marranos, of going through the pig's pen, que perciban la pestilencia, perceive the smell, que tengan que desear tragar lo que los marranos tragan, to wanting to eat what the pigs are eating. es cuando van a valorar a sus padres. That's when they will value their parents. Es cuando van a valorar las cosas de Dios. That's when they'll value the word of God. Es cuando van a dejar de sufrir. That's when they will stop suffering. Es cuando van a empezar a tener paz That's when they'll start to have peace y abundancia de pan. and abundance of bread. Porque es promesa de Dios. Because it is a promise of God Te va a devolver todo lo que perdiste en años pasados. that He will restore everything you've lost in the years. Y no vas a ser avergonzado. And you will not be put to shame. Yo te invito a que lo hagas. So I invite you to do this. Así como hay muchos cristianos que sufren Just as there are many Christians that por no someterse a la palabra, for not submitting themselves to the word. toda la humanidad All of humanity que no son cristianos that are not Christians también están sufriendo. are also suffering. ¿Por qué? Why? Porque no quieren salir de ese lugar donde se encuentran. Because they don't want to go get out of those places where they're. Cristo está extendiéndoles la mano. Jesus is extending His hand. Cuando alguien llega a hablarte de la palabra de Dios, Someone comes to speak to you of the word of es God. Cristo. It's Christ. Cuando tú desprecias e ignoras a la gente que te llega a hablar de la palabra de Dios, no de religión, When you reject and ignore the people that come to speak to you of the word of God, not of religion, es a Cristo a quien desprecias. you are rejecting Jesus. Y a esa gente Jesús le dice, And to those people, Jesus says, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. if I had not come to speak to you, you would not have this sin. Pero ahora, porque he venido y les he hablado, no tienen excusa de su pecado. But now since I came and spoke to you, you have no excuse of your sins. En esta ida que, dicho sea de paso, hace 8 días no subí ningún mensaje. Estuve en México con mi esposa y por allá conocí varias personas. Estuve predicándole a varias gente y se gozaban. Y yo sé que Dios tiene planes para todos, porque Jesús no va a venir a levantar su iglesia hasta que todos hayan escuchado el Evangelio. He went to expert preach, and he knows God has a plan because God said He will come to build His church until Le prediqué a mucha gente, He preached to a lot of people. a mis primos, My cousins, a todos ellos ahí en Guapinole. Les mando saludo y recuerden la palabra que se les dio, porque si la aceptan,
es a Jesús a quien hace caso, no a mí. Repítelo. He's telling one of his cousins. Because if they Pero si no atienden, God not, es a Jesús a quien desecha. if they don't come, then they're rejecting God not. Y es por eso And it's because of that que Dios me dio este mensaje para compartir hoy. that God gave me these messages to. ¿Cómo puedo encontrar a Dios? How can I find God? La respuesta es The answer is que cuando lo buscas de todo tu corazón, when you seek Him with all of your heart, lo vas a hallar. you will find Him. Uno de los profetas dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. The prophet says, seek God while He can be found, while He can be found. A Dios lo vas a encontrar God will be able to find Him. cuando de todo tu corazón lo buscas. With all of your heart you seek Him. Él se va a encargar He will take care de abrirte el entendimiento cuando medites en la palabra of opening your mind when you're reading the scripture. o de enviarte a uno de sus siervos Sending one of His servants para instruirte en la palabra. to instruct you in His word. Yo le doy gracias a Dios que I give thanks to God me ha dado ese privilegio de instruir a todos aquellos que ponen mi camino, for giving me the privilege of instructing everyone that God places in instruirlos en la palabra. of instructing them in the word. Mediten en este mensaje. Meditate in that message. ¿Quieres que Dios te prospere? If you want God to ¿Quieres dejar de ser burla de la gente? do you want to stop being ¿Quieres dejar de andar sufriendo porque eres cristiano y no tienes ni qué comer? mocked and suffer? Yo he dicho, All those things I've said before. la economía del cristiano no depende de este mundo, The economy of the Christian is not dependent on depende de Dios. It's dependent upon God. Y recordemos la predicación hace unas semanas atrás, And if you remember the sermons from a couple weeks ago, cuando el profeta Elías, the prophet Elias, Dios lo envió a que fuera lejos y tomara agua de un arroyo, God sent him to go away from and drink from porque no iba a dejar que lloviera por 3 años. because he wasn't going to let it rain for 2 years, for a couple years. Y como no iba a haber lluvia, pues iba a haber falta de alimento para mucha gente, para todos. And since there wasn't going to be any rain, there was going to be a lack of food. Pero a sus siervos no les faltó. But his servants never lacked anything. Elías, Dios le dijo, vete porque yo he dado orden a los cuervos que te sustenten. Elijah was told to go because the birds were told to. Y así es Dios. And that's how God is. Tú no sabes de dónde te va a venir You don't know from where it will come. todo lo que tú necesitas Everything that you need. cuando tú verdaderamente confías en Dios, You truly le crees a Dios. trust in God, believe in God. Eso es fe. That is faith. Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Paul said we walk by faith, not by sight. Aquellos de aquellos países hispanos, People from the Hispanic Latinoamérica, Latin America, muchas veces están pidiendo, ayudando a cristianos de acá de Estados Unidos. and ask for Christians from the U.S. to help. Pero yo les he dicho, ustedes no son cristianos de segunda. You're not second-handed Christians. Al Dios que yo le sirvo, si Dios te llamó, Dios te va a proveer. The God that I serve, if He called you, He will provide for you. Aunque mires las cosas muy difíciles, Even if you see things that are really hard, quizás sean difíciles para ti, pero no para it Dios. might be difficult for you, but not for God. Esa es la promesa de Dios. That is the promise of God. Yo les invito a que mediten y si se encuentran ahí en esta predicación, busquen a Dios. And if you see yourself in these things, seek God. Él es la respuesta para todo. He is the answer to it all. Este fue el mensaje, es el deseo de mi corazón It's the desire of my heart que todos aquellos que lo están mirando, that everyone que lo están who's watching, escuchando, tanto los que están aquí presentes those that are here, those that como los que están en las redes sociales, on social media, sean bendecidos. be blessed. Que Dios les bendiga y si tienen alguna duda, llámenme. Yo soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Mi teléfono es área 210-831-1199. Ese es mi teléfono y que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós.